Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Y aquí estamos listos para hablar con ustedes al oído, con una deliciosa taza de buen café colombiano que a esta hora nos acompaña y que nos da energía. Ya sé que mis compañeras Cindy y Sophie son las primeras en tomarse el café. Ellas me ganan tomándose el café primero. Y ya lleva medio día por delante, así sí, que... yo ya llevo medio día por delante. Ya me he tomado como 3 tazas hoy. Bueno, Y de café Sophie, colombiano, ¿no? Que lo traje de allá. Traje aquí pero claro, mi cafecito. la ración necesaria para todos los días tener energía. Sí. Y lo mismo, Sophie, juiciosa. Sí, completamente. Ya llevo dos de un café que también me traje de Colombia hace poco que estuve y me encanta. Ahí ya vamos en la segunda. Cuando llegue a otro lado voy por el tercero. Bueno, lo que pasa es que mi vaso es grande, así que lo mío hará como por 2 o por 3. Pero gracias a una deliciosa taza de café colombiano que nos dan nuestros campesinos, nuestros cafeteros, esas 540,000 familias, y gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, hablamos con ustedes al oído. Hay mucha pregunta respecto a los anuncios que ha venido haciendo el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, porque se habla de su retiro. Él mismo lo dijo, él lo dijo en una entrevista a Revista Semana, que estaba contemplando su salida del Congreso de la República, que no aguantaría los 4 años. Muchos lo han cuestionado, ¿para qué se hizo elegir? Recuerden ustedes que era cabeza de lista del Pacto Histórico, hombre clave en el movimiento de Gustavo Petro y, por supuesto, de la campaña política que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Lo que se ha especulado alrededor de la salida de Gustavo Bolívar es que sería entonces, y se los cuento al oído, sería el hombre clave del petrismo para ocupar la alcaldía de Bogotá. Él renunciaría. Se veía venir, Guilmar. Eran nuestras sospechas. Sale de la senaturía para poder asegurar, más que porque, a ver, más porque aporte aquí o allá, realmente para poder asegurar la alcaldía de Bogotá en manos del Pacto Histórico, una vez salga Claudia del poder. Entonces, todo parece indicar que se van moviendo hacia ese espectro, a llevar a Gustavo Bolívar para que sea entonces el hombre que se ocupe de la campaña a Bogotá por el Pacto Histórico. El hombre clave en todo el tema de la campaña de Gustavo Petro, pues sería el que aspire a la alcaldía de Bogotá. Aspirantes es lo que hay, ¿no? A la alcaldía de Bogotá. Total, pero él le sacó la excusa, la supuesta excusa de que había dejado a un lado sus negocios personales con el paso del tiempo. Entonces, ¿a qué están jugando? Bueno, hay que tantear el terreno, para ver a dónde nos vamos o a dónde se pueden ir acomodando, sobre todo ellos. Pero hay más candidatos, por supuesto. Voy a darles un breve recorderis de quiénes son esos candidatos de los que se habla, pudieran llegar a ocupar el lugar de Claudia López. Ahí está Rodrigo Lara, se sabe que va a hacer campaña. Está Diego Molano, el exministro de Defensa. Está Ernesto, se me olvida el nombre de Ernesto, el apellido de Ernesto, el que fue secretario de gobierno de Claudia López. También está en la baraja. Gómez, creo, ¿no? Ernesto Gómez. Ernesto Gómez, sí. Está también Juan Manuel Galán, también está pensando en asumir el asunto para llegar a la alcaldía de Bogotá por el nuevo liberalismo. Y por supuesto está Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, quien también está pensando en su campaña a la alcaldía de Bogotá. Entonces, pues tenemos cuando menos a estos 5 hombres que estarían en la disputa para poder llegar a la alcaldía mayor. Sí. También creo que suena por ahí por el Centro Democrático, el exministro de Defensa Diego Molano, ¿no? Sí. Lo acaba de mencionar Demar. Y en el caso de Rodrigo Lara, Demar, ¿por dónde se va a ir? Porque ¿te acuerdas de esa pelea enorme que él tenía? Había renunciado a Cambio Radical, después se unió al nuevo liberalismo, pero pues vivía agarrado con los Galán, que se puede lanzar como por firmas. ¿Eso también vale en los candidatos a la alcaldía?
Pues ahí hay un asunto que llama la atención en Colombia y es que ha hecho carrera la posibilidad de que los políticos que siempre que han estado en un lugar del espectro terminen por inventar o idearse una campaña a través de la recolección de firmas, lo que los hace presentarse como independientes, que es el caso de cuántos en Colombia, ¿no? Recuerden ustedes cómo, por ejemplo, Sí. Quintero se presentaba como un hombre independiente y todo el mundo sabía en el fondo que era pues, un hombre muy cercano a Petro y lo demostró y después ayudó en la campaña. Si él dijera que no, el cambio en primera no era otra cosa que replicar lo que la campaña de Petro proponía. Entonces, todo esto hace la suma de los que aspiran a la alcaldía de Bogotá y hay que sumarle, por supuesto, al parecer, de acuerdo a nuestras fuentes en el Congreso de la República, al parecer Gustavo Bolívar también estaría listo para montarse en esa posibilidad. Interesante, interesante, porque Bastante. Bogotá, pues, También vi por ahí que la última encuesta que sacaron para la alcaldía de Bogotá, vi encabezando a Enrique Peñalosa. ¿Tendrá algunas intenciones de volverse a lanzar a la alcaldía de Bogotá? muy caramba, muy interesante también. Uy, pero no creo, no creo que tenga oportunidad tampoco. Después de apuntarle a una precandidatura y a una candidatura presidencial, me parece bastante complejo que Sí, se baje a pensar en la alcaldía de Bogotá cuando y perfectamente recuerden que puede. fue el único que no logró las firmas. Sí. Se necesitaban para poder ser candidato presidencial. Creo que fue el único que no la logró. No la logró, no la logró. Es correcto. Interesante ese punto de Enrique Peñalosa. No, Me llama la atención. bueno, eso por ese lado. Y por otra parte, hablemos de anuncios del presidente Petro. El presidente Petro sale con unas cosas que uno a veces no logra entender. Petro en las últimas horas estuvo visitando gran parte de la Amazonía colombiana y en ese viaje donde recibió unas aeronaves que fueron donadas por los Estados Unidos y que están en cooperación en Colombia, hizo una afirmación que la verdad me dejó plop, me dejó aterrado. Mm. Lo que ha dicho el presidente Petro es que, a ver, voy a tratar de leer exactamente qué fue la afirmación porque me dejó aterrado. Lo que él ha dicho es que es más peligroso el cambio climático que cualquier acto terrorista en Colombia. No puede ser. O sea, es que el Sí, cambio eso está climático. como compararla al petróleo y el carbón con la Con la cocaína, ¿no? coca, total. Que era igual que era más peligroso, perdón, el petróleo y el carbón que la cocaína. Y ahora sale con eso. Este es el principal problema de seguridad. Ustedes dirán, no es que es Iván Márquez, sí puede ser, pero este es el principal, refiriéndose al tema de crisis climática. Si no lo tenemos de frente, la crisis climática, entonces no sabemos en qué planeta estamos y en qué circunstancias estamos y ciegos vamos camino al suicidio. Nos estamos suicidando, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en momentos en que estaba pues al lado del señor embajador de los Estados Unidos en Colombia. Lo cierto es que además, bajo ese viaje, se produjo la idea de cambiarle el nombre a los helicópteros Black Hawk y ahí también quedamos todos como, bueno, ¿y para qué el anuncio? ¿Sí? ¿Cuál Les es va a poner la necesidad de esto? Sí, guacamayas, las guacamayas. pero eso es algo muy normal en este tipo de gobiernos. Pasaba mucho en Venezuela que le cambiaron hasta el nombre al Día de la Raza, a las instituciones del Estado, bueno, muchas cosas que se les cambió el nombre, no sé por qué tienden a hacer eso, pero allá Pero también lo hicieron mucho. hay un dato muy importante sobre los Black Hawk. No sé si ustedes vieron que para Estados Unidos los Black Hawk son muy importantes y estas helicópteros obtuvieron el nombre en honor a un líder guerrero y nativo americano de la tribu Saik, de la Sauk, se llama la tribu americana por la cual nombraron a estos helicópteros. Entonces está Sofi, puesto. no sabía ese dato. De Mar, Sofi, otra cosa que, bueno, ahora que tú estás mencionando de Mar, el viaje de Gustavo Petro por la Amazonía, estuvo en la sede, entiendo, de la Policía Antinarcóticos de San José del Guaviare,
allí en Mar, muy cerquita de su tierra, bueno, en su tierra, y pues insistió también en la propuesta, ¿se acuerdan de la semana pasada de ofrecerles dinero a los cultivadores de coca, no? Sí, Insistió en Sí. eso ayer. Estuve leyendo que serían más o menos entre 2 y 3 millones de pesos a los cocaleros para que dejen de sembrar cultivos ilícitos y bueno, que se dediquen a cuidar la tierra, dice él, ¿no? es que Entonces, que supuestamente por las... aquí hay un discurso que no está bien comentado del todo, me refiero a lo que dice el presidente. Él habla de, por ejemplo, en su línea retórica dijo cosas como nos aterra el masacrador que mata 40 campesinos, pero por favor, ¿a quién no le va a aterrar? Eh, pero estos quienes atentan contra el medio ambiente son peores. A ver, es que los que masacran a los campesinos y los que atentan contra el medio ambiente son los mismos, los que han deforestado la selva amazónica para sembrar coca, Sembrar coca. producir cocaína, por supuesto. Claro. Pero además, no puede el presidente Petro, porque aquí sí lo olvida de manera muy rápida, dejar de lado que los terroristas del ELN y las FARC han volado cuantas veces ha sido posible los oleoductos de petróleo en Colombia, produciendo derrames de crudo que llevan al ecosistema a quedar prácticamente estéril durante casi 20 años mientras se logra la recuperación. De eso no habla el señor presidente. Entonces simplemente se dedicó a su cuento de las... Ya tengo el nombre completo. Flota de guacamayas a favor del Amazonas. Hablar de cómo van a pintar los Black Hawk, precisamente, los halcones negros, los va a pintar de De color guacamaya también, sí. Les va a multicolores. cambiar el nombre y los va a pintar de guacamayas. Claro, sí, de multicolores para que vuelen por el Amazonas. No, no sé si, bueno, en los discursos y en lo que se ha hablado con los Estados Unidos se tiene claro que hay una agenda bilateral en asuntos de medio ambiente, pero no sé qué un Black Hawk, lo que significa el helicóptero, además es que es un tema táctico, Cindy, Sophie, es un tema táctico. Un helicóptero de multicolores no sirve para un tema táctico. No, y el blanco, o sea, va a ser un blanco inmediato para los criminales, ¿no? Porque aunque sean para cuidar la selva, pues en la selva sabemos que cercano a las selvas están la mayoría de los cultivos ilícitos, pues lo primero que van a hacer es bajar un avión de esos, ¿no? Y atentar todo el tiempo contra pues los militares, contra el ejército. Eso es lo que va a pasar. Pues, con tanto color van a ser muy visibles. No había necesidad de verdad de este tipo de anuncios. También él de una manera muy disimulada, muy discreta, habló de la posibilidad de mejorar los diálogos con los vecinos, por supuesto, y dijo lo siguiente: después de las elecciones del domingo en Brasil, podemos hacer acuerdos respecto de la idea de proteger el Amazonas de manera diferente a como se ha tratado de hacer en los últimos gobiernos. Evidentemente el anuncio tendrá que ver no con que Bolsonaro siga siendo presidente de Brasil, exacto, su gran amigo, sino que gane nuevamente Lula. Que gane Lula. Es allá hacia donde apunta. Ayer en el Congreso de la República, exactamente Cámara de Representantes, se vivió un debate muy interesante al viceministro del Interior, recuerden ustedes, Gustavo García, quien estuvo el domingo pasado en el Portal de las Américas en medio de unos ataques y protestas criminales ejecutadas por algunos miembros de la primera línea. El debate se inició el domingo, precisamente cuando el viceministro del Interior llegó hasta Kennedy, ahí en la zona del Portal de las Américas, y ayudó, o por lo menos intercedió, o estuvo pendiente del proceso de liberación de 3 de estos sujetos de primera línea. Uno de ellos con distintos procesos, entre otros por daño en bien ajeno y por ataque a servidor público. Y pues terminaron estos por fuera de la tanqueta y aplaudido el señor viceministro por los que estaban allí presentes esperando que se produjera esa liberación. Absurdo, nadie entiende cómo los capturan y simplemente por alguna orden de alguien pues terminan en libertad. Nadie lo entiende. Cuando esa libertad... Mira, Demar, que en uno de los videos que salieron en las redes sociales sobre lo que decía el viceministro del Interior cuando estaban liberando a los terroristas urbanos de la primera línea, él agarró el micrófono, eso fue después de que los bajaron de la tanqueta, y les dice que esto es gracias a la ayuda del comandante de la policía, que el comandante de la policía había dado la orden de la liberación de los muchachos, pero me imagino que fue por la intermediación del viceministro. Eso es muy grave.
Pues bien, escuchemos, Sofi y Cindy, qué fue lo que pasó durante el debate precisamente ayer en la Cámara de Representantes, donde le recordaron al señor viceministro cuál fue precisamente su actuación de acuerdo a lo que todos pudimos ver en las redes sociales, en los videos que circularon y que fueron dados a conocer, entre otros, por los que estaban allí precisamente en medio de la refriega y de las protestas y en medio después de la operación que llevaron a cabo los hombres de la Policía Nacional. Escuchemos en primera medida a Hernán Cadavid, que le recordó al viceministro que precisamente él fue uno de los que le pidió a la Procuraduría investigar la conducta del viceministro. Entonces les digo una cosa, y si quiere lo ponemos como un compromiso. Si se comprueba que yo hice una actuación ilegal, que torcí la intención de la policía, que hice lo que no debe hacer un funcionario, yo renuncio. Señor viceministro, yo puse la queja contra usted. Yo no mandé a nadie a que pusiera una queja de manera soterrada. Y si la Procuraduría concluye que usted no vulneró la ley, pues entonces actuaron las instituciones, que es lo que nosotros le pedimos que usted deje que pase. Y no se equivoquen con nosotros. El control político lo hacemos nosotros a ustedes, los funcionarios del gobierno nacional. Bien lo acaba de decir el doctor Velasco, nosotros también estamos aquí para controlar. Y no venga aquí a plantearnos desafíos que entonces si la eventualidad dice que usted no es culpable, el resultado tiene que ser uno u otro. No nos desafíe así. Que nosotros estamos cumpliendo nuestra misión y con más insistencia la vamos a cumplir. Y déjeme decirle, y con más insistencia sobre su ministerio la voy a cumplir. Así que respete el control de la oposición, respete la función de la oposición. Y si después de esta queja que interpusimos, la Procuraduría concluye que usted es responsable, es una decisión de la institución. Las declaraciones de Hernán Cadavid al viceministro del Interior en medio del debate en la Cámara de Representantes en comisión. Pero además también tenemos la reacción de José Jaime Moscate, que también es representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, en un sentido muy parecido. Y usted, doctor García, aquí no va a pasar de agache. Usted lo que cometió este fin de semana fue un acto grave, una falta grave. Usted no tiene autoridad de policía para ir donde está actuando nuestra Policía Nacional y exigir que se le quiten las esposas a unas personas que han sido detenidas en flagrancia. Muchos de los que estamos aquí presentes presentamos una queja disciplinaria ante la Procuraduría y yo le pediría con mucho respeto que no vuelva a esta comisión hasta que la Procuraduría no tome una decisión sobre ese aspecto, porque al menos para esta orilla de esta comisión usted no es una persona grata en esta comisión. La fuerza pública se respeta. Esos soles que llevan los generales de la policía y de nuestro Ejército Nacional no se lo encontraron en un tamal. Son 30 o 40 años de servicio. Le decía que esa dignidad que tienen los integrantes de nuestra fuerza pública, usted no la puede atropellar por muy viceministro que sea. Se respeta nuestra fuerza pública, se respeta el rol y la misionalidad que tiene, o si no, de un paso al costado si es que usted no está dispuesto a compartir esos valores institucionales y a ponerse al lado de los violentos. Aquí han venido diciendo que van a negociar con todo el mundo, con los caparros, con los pelusos, con los puntilleros, con el Clan del Golfo, con la Primera Línea, con el ELN, con las disidencias de las FARC, pero no pueden dialogar con la Comisión Primera del Congreso. Eso es un acto de cinismo mayúsculo y al menos yo, como integrante de esta comisión, no estoy dispuesto ni a avalarlo ni a soportarlo y acudiremos a todas las instancias que se requieran para que este gobierno respete la institucionalidad colombiana. Presidente, gracias. Es la intervención de ambos congresistas del Centro Democrático en el seno de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, a donde acudió el viceministro, quien ha dicho que si se comprueba, pues obviamente él dará un paso al costado, pues como corresponde, porque seguramente así lo determinará la autoridad competente, que es la Procuraduría, que lleva la investigación, por lo menos por cuenta de las solicitudes que hicieron Hernán Cadavid y por supuesto también José Jaime Uzcategui ante esa misma institución. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que hay imágenes, hay afirmaciones y ya será la Procuraduría la que determine realmente qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Bastante envalentonado el viceministro y bastante desafiante.
lo respaldan. Desde el primer momento fue muy curioso ver el comunicado de la policía diciéndose de una misma acción que ellos habían ejecutado. Así que, bueno, ya veremos qué dice la Procuraduría. El Clan del Golfo a sus anchas. Esto es increíble. No sé si ustedes vieron, y nosotros aquí vamos a tratar de escucharlo, cómo se denuncia que en medio de una sesión del Consejo de Barranquilla, un supuesto criminal del Clan del Golfo llama al concejal José Trocha para amenazarlo de muerte. Escuchemos. Bueno, creo que no está lista la voz. ¿Me confirman, por favor? Porque esto es definitivamente el mundo al revés. No vemos cómo es posible que entonces estén los criminales amenazando de esta manera, pero claro, hay una razón seguramente de fondo, y esa razón tiene que ver con que van a firmar la paz total. Y entonces, como hay paz total, entonces pues simplemente pueden hacer lo que les da la gana, pueden amenazar y nadie les puede decir nada. Entonces, pues por eso mismo quería que pudiéramos escuchar precisamente el momento en el que se recibe la llamada. Aquí vamos a tratar de poner el audio para que ustedes lo escuchen. Aquí está. Le vamos a matar a todo su núcleo familiar y no lo saca acá en Galapa. Le vamos a acabar con todo su núcleo familiar. Así que brinquen de fuerza pública para que lo saquen todos los hijueputas de acá para no matárselo a todos, porque le vamos a empezar con el hijo de él. ¿Se quedó claro, patrón? Ok, señor presidente, señor extorsionista, quedará notificada la fuerza pública ante medios de comunicación del país de esta extorsión que usted me está realizando. Cuando aparezca el chulo, ahí sí diga, pues puta, el comandante tiene palabras, relájese que el chulo le aparece por estos lados de la autodefensa. Por parte del Clan del Golfo, espero un muerto, patrón, porque lo va a tener, lo va a tener. Muchas gracias, señor. Lo más triste de esta terrible amenaza que lanza un criminal en contra del concejal José Trocha en Barranquilla, que lo amenaza de muerte, es que en Colombia están todos los días pensando cómo logran la paz total, dialogando con sujetos de esta calaña, que lo que hacen es amenazar con acabar con la vida de las personas. Y con la familia, o sea, meterse con la familia. Dirá que al fin de cuentas, al final de los días, habrá momento para hablar de paz total y todos los crímenes quedarán perdonados, como hicieron con las FARC, que ustedes han visto. Nunca pasó nada. ¿Cuánto no decían en medio de la campaña por el sí y el no, sí a la paz y el no a la paz, como decía el presidente Santos, que no, que la FARC primero iba a pagar por sus crímenes y que luego iba a llegar a la política? Nunca fue así. No. Nunca pagaron un día de cárcel, no lo van a pagar. Hace más, a ver, esto fue en el año 2016, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos hablando de 6 años después y no vemos la primera condena de un tribunal y de una estructura que le ha costado al país más de $500 millones de pesos. No, pero además, en vez de condenar, le dan amnistía a Rodrigo Granda. ¿Y dónde quedan las víctimas? La prioridad de la JEP entonces es darle amnistía a los narcoterroristas y dejar a un lado a los víctimas. Recordemos que más o menos por el estilo ocurrió cuando Santrich estaba siendo acusado por el fiscal Néstor Humberto Martínez y la institución de traficar cocaína y se solicitó, recuerden, en extradición por los Estados Unidos, y la Justicia Especial para la Paz le dio la garantía de no extradición y terminó Santrich en Colombia, terminó en el Congreso de la República, donde fue a sesionar un par de días y terminó después simplemente fuera de Colombia, se escapó, terminó en Venezuela y allí se dice, porque a nadie le consta, no lo vimos, no lo sabemos, se dice que lo asesinaron. No lo sabemos. Lo mismo pasa con el tema de Iván Márquez, de quien dicen se está hablando, están negociando. Vaya uno a saber si es cierto. Sí. Lo más lamentable es que hablan de paz, que queremos hacer la paz total, mientras amenazan de muerte a funcionarios públicos. Es muy grave. Es que así es el gobierno del progresismo, el gobierno del cambio. Hablan de paz y quieren negociar con los terroristas. Y es que mientras no haya justicia, no hay paz. No lo digo yo, lo decía el Papa Juan Pablo II. Es apenas elemental. Si no hay justicia, no hay paz. No hay paz. Hablan de amor y protección a la vida y son los principales promotores del aborto en Colombia. Los que defienden la vida
son los que promueven el aborto. Hablan de la hermandad y de la reunión entre colombianos y son los que promueven el odio de clases. Los negros contra los blancos, los indígenas contra los blancos, las mujeres contra los hombres. Y eso es lo que más daño hace, Marsofi, se los digo por experiencia. Ese discurso de lucha de clases, de las diferencias entre unos y otros, y es tan recurrente y se hace tan marcado que luego entre la misma gente se vive así. Así fue en Venezuela igual, ese odio a los que eran opositores, pero también a los que eran oficialistas, o la gente que no tenía, pues empezó también a odiar, porque es que es así, es odio lo que siembran en la gente, pues a odiar a la gente que tenía un mayor poder adquisitivo. Sí, pero eso es imagínate, separar las familias por ese mismo odio que ellos inculcan en la gente. Y hay otra cosa, imagínate, ayer ganando la selección Colombia de mujeres, que eso ha sido histórico para nosotros, la vicepresidenta Francia Márquez metiéndole odio de clases. Se pone a decir, gran lección para un país que aún subordina a las mujeres en el deporte. No había necesidad de decir esto. Es así. O cuando habla de su discurso de los nadie y no sé qué, eso no tiene ningún sentido. O en campaña, cuando tantas veces decía que lo que le molestaba a la clase política tradicional es que una mujer que parecía la muchacha del servicio, y sin ofender obviamente a todas estas señoras que siempre nos colaboran en casa, fuera la vicepresidente del país. O sea, ese tipo de discursos es lo que más daño nos hace como sociedad. Sí, y se los digo por experiencia, porque es así, y luego va calando en la gente y en la población. Pues bueno, con una deliciosa taza de café que nos tomábamos gracias a la Federación Colombiana de Cafeteros, hablábamos con ustedes al oído. Muchísimas gracias por este momento fantástico donde hablamos de distintos temas de la política nacional. En breve, no se muevan porque ya viene con nosotros el coronel John Marulanda, presidente de ACORE, para hablar precisamente de la iniciativa que están tramitando en el Congreso de la República desde diferentes ángulos para prohibir el servicio militar obligatorio. ¿Qué impacto tiene esto sobre nuestra fuerza? Ya lo hablaremos. www.lahoradelaverdad.com